sentir que estamos frente a gente, ya que ustedes son bastante tímidos, por decirlo así, en la participación. Yo les pido por favor que participen, que pregunten. Muchas de las cosas que yo estoy dando, algunas están en la bibliografía, otras no, mejor dicho, están en distintas bibliografías, que son mucho más profundas, más complejas, y lo que nosotros hacemos es acá darle lo justo para esta asignatura. Así que esperando de que tengan un poco más de participación, voy a proceder entonces a ver de compartir la presenta. Profesor, disculpe, Sí. ¿ya se sabe cuándo aproximadamente comenzaremos a exponer? Miren, ustedes van a terminar con toda la temática esta semana y van a tener para trabajar la primera semana bueno, la última semana de junio, con los 2 primeros días. La idea es ver si han llegado con las correcciones y todo eso, a ver si pueden estar haciendo las presentaciones en la primera semana de julio. Bien, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, nosotros habíamos estado viendo nosotros habíamos estado determinando los volúmenes o niveles del embalse en función de de trabajar simplemente con las curvas características. Yo les quiero mostrar acá un poquito que a veces uno se olvida que... Ingeniero, ¿Sí? no sé si está presentando la pantalla, no sé si está presentando las diapositivas porque estamos viendo el PowerPoint desde la edición, no pantalla completa. A ver, sí, lo estoy presentando. Vamos a ver si lo ponemos acá. Lo presentamos acá. Entonces nos vamos y hacemos el cambio. Meet, dejamos de compartir esto. Y volvemos a compartir. Ahí no ven nada, ¿no? No, no estamos viendo nada. No. Sí. Ahí tampoco. Es mucho más fácil en el Zoom. Ahora sí se Bueno, ve. ahora sí. Los que les decía, no es tema de esta materia, por eso no lo hemos mencionado, pero bueno, quizás para que tengamos en cuenta
cómo hemos determinado los niveles de embalse, el diseño de una presa de embalse, de un dique. En forma muy simplificada, un dique de gravedad tiene este perfil general, donde tenemos una zona donde tenemos el ingreso del agua que va por un conducto y va para los distintos usos. Esa zona es donde nosotros colocamos el nivel mínimo, este sería el nivel mínimo de operación, ¿sí? Para permitir que el agua pueda fluir por acá. Luego por acá tenemos, que no está en este dibujo, el corte, estaría en un corte, el nivel del labio vertedero, ¿sí? Que es el que permite pasar las crecientes de excedentes, y luego tenemos el nivel máximo que alcanzan estas crecientes una vez que ustedes las transitan por el embalse, y una cota de coronamiento. Entonces, lo que nosotros hicimos fue la determinación de esos niveles directamente con la curva cota-volumen. Esto lo estuvimos viendo el otro día, donde ahí podemos tener lo que sería entonces ese dique, simplificado en ese esquema. Nivel máximo extraordinario y la cota de coronamiento. En este caso tendríamos acá dibujadito lo que sería el prisma de explotación. Perdón, el vertedero por donde saldría el agua cuando alcanza en una creciente, cuando está a nivel máximo. Este es el mismo dibujo que teníamos, u otro de otro dique también esquemático, donde tenemos la zona de toma, acá hay para abrir y cerrar las compuertas que permitan el ingreso y la salida de agua, pero lo importante es que tenemos acá una cota de coronamiento que es superior. Normalmente se aprovecha para hacer una calzada, o sea, un camino que una ambos márgenes del río por encima del dique. Ahora lo que nosotros vamos a ver, que es donde quedamos, es el movimiento, de lo que llamamos movimiento de embalse, que es una simulación matemática de la realización de el funcionamiento del embalse. O sea, nosotros vamos a simular en nuestra máquina, en nuestra computadora, el embalse, cómo está funcionando. A ver, permitimos ingresar a los que están tarde, pero volvemos. Ya vamos a ver cómo vamos a realizar esta planilla que se llama movimiento del embalse. Nosotros tenemos que esta planilla, tenemos un caudal de aporte, caudal ingresante, pero tenemos este trabajo nosotros lo vamos a hacer en una escala mensual, o sea, son los caudales medios mensuales que tenemos determinados. Ahora, ¿qué caudales vamos a tomar acá? Esto, lo más sencillo es tomar la serie de caudales que tenemos registrados, medidos, con los que hemos trabajado anteriormente, con nuestra curva cronológica de caudales, y luego hemos hecho la curva de disponibilidad, y repetirlo. Es decir, bueno, estos caudales se repiten nuevamente en este ciclo. Nosotros estamos viendo de que los ciclos hidrológicos, primero que son variables, o sea, justamente son ciclos. Tenemos a veces grupos de años de aguas altas o años ricos o años húmedos,
y luego van sucedidos por unos años con valores menores del medio, que serían los años secos, en los cuales también tenemos que cumplir con los requerimientos del embalse. Si nosotros tenemos una serie muy larga, estamos tomando estos años húmedos y estos años más secos y podríamos decir que es representativa. Pero en muchos lugares, como en nuestra cuenca, tenemos de que se han producido variaciones, por ejemplo, a partir de la década del 70 y hasta aproximadamente mediados hasta el 2005, 2006, se ha producido un incremento de los caudales que tenemos respecto a una serie larga, una serie de más de 50 o 60 años. Eso lo hemos verificado, por ejemplo, en la cuenca que aporta al dique Cadillal, que es una de las más extensas que tenemos en la provincia, con lo cual actualmente hemos vuelto a lo que sería un ciclo anterior a lo que a veces se llama un salto climático o un salto hidrológico, porque hubo un incremento de las precipitaciones en promedio de un 20% para ese periodo respecto al periodo mayor. Entonces, si nosotros decimos vamos a repetir el ciclo que ha pasado, ¿desde cuándo lo repetimos? En el caso del Cadillal teníamos del año 13, creo, los registros, 1913. ¿Repetimos desde el 1913 o repetimos desde los años ricos, pero que ya no los tenemos, o repetimos desde el 2006, o hacemos al revés, ponemos como primer año no el 1913, sino el 2020, luego el 2019, vamos repitiéndolo, pero con el ciclo a la inversa. Estas cuestiones no están resueltas. Hoy en día, con el tema del cambio climático, lo que tenemos por seguro que estos ciclos se hacen un poco más fuertes, o sea, se sienten un poco más como ciclos más marcados. Pero no sabemos exactamente si van a ser más ricos o más secos. En este momento, si nos ateniéramos a los últimos años, podríamos decir de que va a ser un poco más seco. La otra forma de trabajar es generar estos caudales de forma sintética, o sea, en función de los datos estadísticos que tenemos, por algunos procedimientos, tomamos estos caudales y los generamos sintéticamente, o sea, con una simulación estadística y los tomamos a esos caudales como lo que vamos a tener en el futuro. De hecho, lo que debiéramos hacer es hacer este movimiento de embalse con esta tablita, esta columna de caudales futuros con distintos conceptos. O sea, repetir la serie inversa, repetir una parte parcial de la serie, o tomar los métodos estos de generación sintética de caudales. Y luego de hacerla funcionar, digamos, observar cómo se comporta con los distintos casos. Nosotros vamos a hacer solo una simulación, pero la vamos a completar con uno de estos métodos estadísticos, el método de Thomas Fearing, que es un método bastante sencillo y que lo adoptamos justamente porque lo podemos trabajar con una planilla de cálculo, y nos permite generar estos caudales sintéticos. Este método, cómo trabajarlo, vamos a ver a partir del jueves que viene. Así que de hecho nosotros tenemos claro que estos caudales es una decisión que tomamos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que nos interesa de este movimiento de embalse? Es saber cómo se comporta el embalse, si tenemos déficit o superávit, o sea, si el embalse, cubriendo toda la demanda, tiene un exceso de agua, o sea, se pierde agua, o sea, el agua que pasa por encima del dique, bueno, no por encima del dique, por alguno de los órganos que tiene el dique para desaguar, ya sea a través de su
de sus conducciones para la provisión como a través del vertedero, esa agua no se recupera, es un agua que se usa en ese momento o no se puede usar después. El agua que tenemos en el embalse sí la podemos usar cuando la necesitemos. Entonces, nosotros vamos a querer determinar o prestarle más atención quizás a estas dos columnas que tenemos acá al final. Una dice déficit en hectómetros cúbicos y una dice superávit también en hectómetros cúbicos. En este caso, la de déficit, ¿no? En este periodo, en estos 5 años que tenemos acá en la tabla, que es parte de este movimiento de embalse, no tenemos déficit. Pero, ¿qué pasa a ser el déficit en este caso? Déficit es cuando no podemos cubrir la demanda. Nosotros vamos a tener un déficit cuando la demanda que nosotros hemos querido cubrir o satisfacer con este embalse no se puede cubrir. O sea, si yo estoy requiriendo para un determinado mes un volumen de 1 hectómetro cúbico y no puedo cubrirla, no puedo derivar 1 hectómetro cúbico para esa demanda, ya sea de agua potable, de riego o de industria, voy a tener un déficit. Si yo tengo que podido derivar solo 0,8 hectómetros cúbicos, voy a tener 0,2 de déficit. Y el superávit es toda el agua que yo tengo que no la estoy usando para cubrir la demanda y que se pierde porque pasa por el vertedero, o sea, no tiene realmente un aprovechamiento. Y con estos déficits nosotros vamos a saber si el embalse está más o menos bien diseñado o no. ¿Por qué? Nosotros hemos partido que vamos a cubrir una dada demanda, ¿no es cierto? Un volumen de demanda que estaba, si no se acuerdan, mejor dicho, si se acuerdan, estaba aparejado, estaba unido a una determinada garantía de funcionamiento. Yo tengo que tener que el resultado de los déficits, una vez que he hecho esta simulación de funcionamiento del embalse, tiene que darme una garantía para cada uno de esos usos similar a la que yo he optado al principio. Entonces, nosotros tenemos acá en esta tabla, que sería la que ustedes van a construir seguramente en una planilla de cálculo, similar, parecida o igual. Lo primero que tengo acá es los caudales, pero podría tener el año, los meses. Acá dice abril del 38, abril del 39, o sea, que lo que estoy indicando es que he tomado estos caudales iguales a los caudales que se produjeron en este mes. Pero independientemente de eso, lo que yo tengo es que con estos caudales voy a calcular mis volúmenes de aporte, o sea, para cada mes. Para el primer mes voy a tener 13,46, para el primer mes del mes siguiente 16,85, del año siguiente, perdón. Luego 6,96, 5,44, los valores que ustedes están viendo en la tabla. Y voy a tener que cubrir esta demanda. Esta demanda que en este caso, si ustedes se fijan, parte con 6,09 hectómetros cúbicos para el mes de abril y termina en 3,37 para el mes de marzo. Si ustedes se fijan, esta tabla está armada no de forma correcta para nuestra zona, porque empieza el año hidrológico en abril, no en el mes de septiembre, como nosotros hemos hablado que corresponde, porque serían los meses de valores mínimos de aporte, en los cuales minimizamos si hay corrimiento en ese año. Luego determinamos el volumen de embalse, ya vamos a ver con el diagrama de flujo cómo hacemos para determinarlo. Y luego,
con este volumen de embalse podemos calcular la cota. ¿Con qué? ¿Con qué calculamos la cota de embalse? Los escucho a ustedes ahora. ¿Con qué calculamos la cota de embalse? Una vez que tenemos el volumen. Agustín. Agustín H., ¿estás? Sí, con la curva de aporte y demanda, ¿puede ser? La curva de aporte y demanda. Y no sé Claro, por qué. no recuerdo el nombre de la curva, digamos. Que Yo era tengo de... yo tengo que ligar volúmenes con cotas. ¿Qué curva será esa? La curva que me relaciona el volumen con el nivel. Sería. Sí, ¿cómo se llama esa curva? La Alda, curva cota-volumen. la curva cota-volumen, exactamente. Entonces, con la curva cota-volúmenes voy y determino mi cota de embalse y puedo sacar el salto. Este salto es el salto que hay entre el lugar de restitución de las aguas, que normalmente puede ser a pie de la presa o puede ser con derivación, o sea, puede estar siendo conducida por una cañería hacia más abajo, y eso me determina el salto que tiene el agua en ese momento. ¿Eso qué me permite determinar? ¿Cuál es la energía que puedo generar en una central hidroeléctrica? La energía era igual a ¿qué? Le estoy pidiendo una expresión de energía que deben haber visto en física 1 o 2, ya no me acuerdo. No les pido los coeficientes, sino como la energía que producida por una masa de agua igual a ¿qué será? Masa por gravedad por altura. Masa por gravedad por, por altura. Siendo más generales, podemos decir que es la masa por la altura, por un coeficiente donde está involucrada la gravedad y donde aparte está involucrados los rendimientos, tanto de toda la estructura de conducción y de toma, como de los equipos que me permiten convertir esa energía potencial a energía eléctrica. Entonces ahí tenemos una serie de coeficientes que hacen que esa formulita que vos has mencionado esté multiplicada por valores menores que 1, que me van a permitir generar digamos, una energía un poco menor, pero que en el caso de los grupos generadores puede estar rondando en un 90%, un poquito más. En el caso del grupo de la turbina, o sea, la parte mecánica, también en esos valores un 85%, y en lo que hace a la parte de conducción puede ser un poco superior al 90%, por lo cual seguramente va a estar multiplicado por un valor 0,8. Esa es la energía que me genera la central. Esa energía es el volumen de demanda por, para poder tener, digamos, por convertirlo en masa, por el peso específico, por el salto que yo tengo acá y por ese coeficiente. Lo que se me pasa por vertedero es el volumen que yo tengo de superávit que ha ido por vertedero, que es el excedente por las mismas condiciones, nada más que ahí el salto es fijo, porque tenemos que el vertedero tiene un salto único. Eso, esta
Este valor de las cotas de embalses o de las alturas, si yo lo grafico, va a ser de esta forma. Yo tengo un gráfico acá en la línea de tiempo. Acá tengo una línea que es el nivel máximo de operación o nivel máximo ordinario, que es aquella línea que yo no voy a superar. Si tengo descargas por vertedero, como se ve que acá hay varios meses que el agua está por vertedero, ustedes bien saben, de hidráulica de los fluidos, mecánica de los fluidos, de que el vertedero requiere que para poder verter el agua, algo que yo le he preguntado justo hace una semana. ¿De qué depende la descarga de un vertedero? A ver, Daniel. No está Daniel Hatip. A ver, Luján. ¿Era de la carga del vertedero sobre el vertedero? Claro, la carga del vertedero, que no es la carga directamente, sino qué cosa de la carga del vertedero, Luján. La raíz cuadrada. No, no sé quién contestó, pero eso es de la raíz cuadrada, depende la descarga de qué otro elemento hidráulico Matías De un Segura orificio. del orificio. La del vertedero, de qué 2/3 potencia. era. Bien. Bueno, eso le digo, ténganlo presente siempre. Entonces, a pesar de que acá les decía yo tengo que tener una carga para que se pueda producir esa evacuación por el vertedero, nosotros no la consideramos. De hecho, para lo que lo podríamos considerar es para valorar la energía que se pierde por la central, ya que tendríamos una carga un poco mayor. Perdón, que se pierde por el vertedero, porque tendríamos una carga un poco mayor. Pero en esta etapa, en este nivel de análisis, la despreciamos. Entonces, esa línea roja que tenemos por arriba, ¿qué me está indicando? Que yo no puedo exceder ese nivel. La línea roja que tengo abajo, tengo el nivel mínimo ordinario, o nivel mínimo de operación, es la línea que me está delimitando en el grafiquito que vimos antes, el nivel inactivo, el volumen inactivo. O sea, yo toda el agua que puedo tener por bajo de esta cota, bueno, en este caso 21, estos deben ser saltos, toda esa agua que yo puedo tener por debajo de esa cota, con todo el agua que está cuando el embalse está por debajo, si yo le permitiera llegar por debajo de esa cota, no la uso. Aunque pudiera sacarla, extraerla, pero no la considero. Entonces, en ese caso, cuando yo tenga déficit, voy a tener que estos gráficos van a venir y van a quedar horizontales acá, lo mismo que han quedado ahí. Bueno, entonces para encontrar la garantía que funcione un embalse, nosotros vamos a tener que esa garantía en porcentaje es la suma de los volúmenes de demanda de un uso J menos la suma, bueno, acá estaría faltando el indicador de suma, de los volúmenes de déficit de ese mismo uso J. ¿Por qué hablo de déficit del uso J, no de déficit general? Habíamos visto de que nosotros dábamos ciertas prioridades. Así, cuando le asignamos a cada uso una determinada garantía, es porque tiene unas prioridades. Habíamos dicho que siempre la primera prioridad era el uso. ¿Cuál uso era la primera prioridad? El agua potable. Disculpe, ingeniero, ¿esta garantía de funcionamiento es lo mismo que la vida útil? No. Es la garantía con la cual el embalse va a operar o va a funcionar.
Ahora les muestro, nosotros cuando hemos definido nuestras demandas, la cobertura que teníamos de nuestras demandas, lo hemos hecho con dadas garantías. Si me permiten, paso a esa otra presentación, así la vemos y dejamos esto aclarado. Si yo pongo acá que quiero, tengo que dejar de compartir la anterior. Y acá voy a compartir. No lo están viendo, ¿no? No. Sí, sí vemos, Ah, sí, pero ahí bien, si bien, perdón. comparte la pantalla, toda la pantalla, cuando usted cambie de Power, vamos a seguir viendo. O sea, hace rato sí veíamos. Bien. Entonces, lo que pasa es que ahora no sé por qué el Power no me... Ahí está. Recordemos un poquito, así le queda esto que preguntaste bien aclarado, porque es fundamental para entender el concepto. Es muy sencillo, pero bueno, quiero que les quede bien claro. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto las demandas de agua potable, la demanda de riego y la demanda de industria. Acá está, creo que son los mismos gráficos con los mismos valores que vimos en la primera clase. Como son consultivas estas demandas, digamos, las podemos sumar, ¿sí? O las podemos representar así sin sumar y luego ponemos la suma, esa demanda total, porque la tengo por trimestre en esa línea celeste. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bueno. Estas demandas que están acá por trimestre, vemos, varía, la total varía desde un mínimo de 9,5 a un máximo de 23,5. Para poder cubrir esto es que nosotros hemos hecho, ¿se acuerdan?, de los aportes, cómo se distribuían de forma interanual, o sea, dentro del año, para una dada garantía. Que fue eso que vimos en la clase, no la anterior, sino la de, bueno, hace una semana justamente. Porque yo primero lo que trabajo es con el promedio anual. Esta curva celeste de demanda, si yo la tomo como un valor único durante el año, es 16,1 y es la que gráficamente me tiene que compensar, ¿no es cierto?, la superficie que están por arriba de este valor de fucsia, que es el valor medio anual, las que están por debajo. Por favor, cuando tengan una duda, me consultan. Esto está siendo representado de otra forma, es prácticamente lo mismo. ¿Por qué de otra forma? Porque normalmente yo debería trabajar con diagrama de barras porque son valores medios. Esto es entonces la curva, digamos, esas curvas tienen estos valores. Estos valores por meses, este valor medio anual para cada uno de los usos, 2,1 para agua potable, 8,25 para riego, 5,75 para industria, lo que me hace un 16,1 medio anual. Entonces yo ahí sí me voy a la curva de garantía. Y acá es donde hago trabajar mis prioridades.
esa línea verde, olvídense, ya la vamos a poner. Primero tenía para agua potable 2,1, el valor medio anual. No me importa que haya trimestre que tenga más y trimestre que tenga menos. El valor medio es 2,1. Yo me voy a mi curva de garantía y fíjense, en este caso tengo una cobertura total. Nosotros sabemos que al ser curvas estadísticas, realmente ese valor 100 no es 100, sino es 99,99999. Pero para el dibujo queda así de claro. O sea, mi demanda de agua potable, ¿qué garantía tiene? La máxima. 90%. El 99,999%, por no decir el 100%, que estadísticamente no está bien dicho, pero es prácticamente como si tuviera el 100%. Hago lo mismo con la de riego, pero la de riego era 8,25, pero yo ya estoy sacando 2,1 para agua potable, entonces le tengo que sumar, por lo cual la de riego va acá en el valor 10,35. Y eso me da una garantía del 78,5. Bueno, eso tendría que haber preguntado yo, pero bueno, ya lo dije. Y lo mismo hago para la de industria. La de industria tenía un valor medio anual de 5,75 y lo coloco sobre el 10,35, con lo cual me da el 16,1. Y entonces sí, ¿cuál es el valor de la garantía de industria? 44%, ingeniero. Bueno, 44. 44%. Entonces, fíjense, este embalse, cuando yo lo he diseñado, suponiendo que ha aceptado esas garantías, ¿no es cierto? La de industria suena un poco baja, pero bueno, dependerá de la industria a ver si vale la pena hacer inversiones para esa provisión. Yo estoy proveyendo agua potable con prácticamente, bueno, ahí tenía, yo creo que tenía otra transparencia al final, otra. Bueno, no sé qué pasó con la otra diapositiva que tenía ahí. Entonces yo tengo que agua potable, ahí no están viendo, ¿no? No, no estamos viendo nada. Bueno, era la final simplemente, no sé por qué no vuelve. A ver, compartimos de vuelta. Ahí es que están viendo ustedes directamente la curvita. Sí. Sí, estamos viendo el power en la ventana de edición. En la ventana de edición. Ahí pasó a la ventana de presentación. No, profe. Bueno. Véanlo en la ventana de edición. Vamos a agrandarlo un poco. No tanto. En lo que les decía entonces,
que yo estoy trabajando con este embalse cubriendo mi demanda de agua potable con casi un 100% de garantía, mi demanda de riego con un 78,5% y mi demanda de industria en este caso, que le hemos dado la tercera prioridad, con un 44%. Esto puede funcionar también de forma distinta. Esto está funcionando como que la prioridad de riego es la que sigue a la del agua potable y no se reparte con industrias, totalmente se cubre esa demanda de riego y luego recién se pasa a cubrir la de industria. Ahora, si yo dijera que mi demanda de riego puede ir hasta un 75%, yo podría en algunos casos, cuando tengo época de aguas bajas, cubrir, aunque sea parcialmente, esa demanda de riego hasta un 75% para poder liberar agua para tener agua de industria. Con lo cual, en lugar de tener esta suma y tener este valor 16,1, yo tendría un valor que posiblemente anduviera en 15, o sea, por acá. Con lo cual, ya ahí tendría mi garantía de industria en un valor mayor que 55%, casi un 60%. Es una alternativa. Nosotros, a nivel práctico, vamos a tratar de cubrirla con esta u otras prioridades, pero tratar de cubrir primero una y luego la otra. Entonces, en ese movimiento de embalse que veíamos recién, en lugar de tener una columna de demanda, vamos a tener 3 columnas de demanda, 4 o 5 de acuerdo a la cantidad de demandas que tengamos. Una demanda de agua potable y tendremos su correspondiente déficit de agua potable si es que hubiera. Una demanda de riego y tendríamos el correspondiente déficit de riego si es que hubiera. Tendríamos nuestra demanda de industria y el correspondiente déficit de industria si es que tuviéramos. Entonces, de esa manera vamos a poder verificar si funciona el embalse con las garantías, esas que habíamos visto en la otra presentación, trabajando con garantías que serían las garantías para cada uno de los usos. Bueno, y ahí no sé tampoco por qué no se está compartiendo. O sea, ingeniero, usted cambiaba el orden de prioridad en riego e industria y aumentaba la garantía de la industria, ¿cierto? Claro, no la ha cambiado totalmente, sino que parcialmente. Digo, supongamos que como estamos pensando que riego está con un 78%, creo que nos daba, que podría llegar hasta a trabajar bien con un 75% de garantía, entonces podríamos decir, cuando yo tengo que cubrir y si se me va a producir un déficit de riego, de industria, luego de cubrir el 100% de garantía de riego, en lugar de cubrir, supongamos un mes que tengamos una demanda de riego de 10 hectómetros cúbicos, para hacer números fáciles y concretos. En lugar de cubrir los 10 hectómetros cúbicos, porque tengo esa capacidad, cubro 7,5. Y esos 2,5 lo uso para ayudar a cubrir al de industria, con lo cual voy a mejorar el de industria. Esto es bastante sencillo, como lo ven, quizás ustedes digan cómo lo hago, que es lo que vamos a ver ahora con este diagrama de flujo que tenemos que nosotros poner en esa planilla de cálculo. Esa es
la clave de la cuestión. Le digo, yo les digo de poner en la planilla de cálculo porque es el elemento que tenemos todo disponible. También podríamos nosotros ponerlo, buscar un programa que tenga esa posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer una simulación de embalse. Existen programas pagos, obviamente, pero también existen programas gratuitos. Ingeniero, Sí. en el caso de analizar una demanda no consultiva, tendríamos que hacer una sola curva y analizar independientemente cada demanda, ¿verdad? O sea, Perdón. En el caso de analizar la demanda no consultiva, que sería, por ejemplo, la hidroeléctrica, nosotros debiéramos tener otra columna para esa demanda independiente y ver cómo se va cubriendo. Nada más que la cobertura de las demandas consultivas son las que me van a ir fijando el nivel que voy a tener en mi embalse, mi volumen de embalse. bien. Bueno, veamos si puedo compartir. Entonces, yo quiero compartir esta. Voy abierto tantas que ya no sé cuál. Bien. ¿Ustedes siguen viendo la editable? Sí, profe. Pues, Sí, profe. Tiene que compartir pantalla completa, profesor. sí, eso hice. Lo que pasa es que todavía no estaba en presentación. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Por qué no me aparece ahora la de simulación? Profe, puede entrar a la ventana editable y desde ahí va el modo presentación y sí Sí, lo vamos a ver. pero eso es lo que hice recién y no me veían como presentación. Está compartido la ventana solamente. Cuando usted completa todo lo que está haciendo, si cambia el modo presentación, etcétera. Ahí se supone que estoy compartiendo la editable por lo menos. Si no, otra opción que puede hacer es primero poner el modo presentación y después con Alt Tab va al Meet y comparte la presentación. Sí, eso es lo que había hecho. A ver. Ahí ustedes no ven nada. Ahí, entonces,
No me permite. Ahí está. Ahí ven, ¿no? Sí, profe. Bien, diagrama de flujo. ¿Ustedes saben lo que es un diagrama de flujo? ¿Saben sí o no? Hola. Un diagrama que me indica la serie de pasos a hacer. Está bien, es un diagrama que me va indicando los pasos o las distintas alternativas y caminos que tengo en un proceso. Esto es lo que normalmente se hacía para sistemas de programación como el BASIC, Fortran, sistemas que ya no se usan, pero básicamente es un poco lo que está indicando cómo en las líneas de programación, para que sepa programar, voy dando las indicaciones de qué hacer en cada paso. Este es el diagrama de flujo que ustedes tienen que construir en la planilla de cálculo. ¿Mm? Vamos por el principio. Decimos que de la topografía del vaso debemos realizar las curvas características, o sea, la curva cota superficie, de ahí construimos la curva cota volumen y tenemos esas que son las con las que hemos venido trabajando. Esperen, voy a sacar el puntero porque ese es el primer paso. Y luego el de fijar un nivel inicial en el vaso. Para eso generalmente se empieza a hacer el análisis en el nivel mínimo de operación. Pero acá dice conviene realizar simulaciones con distintos niveles de embalse para ver cuánto tiempo los funcionamientos son iguales. Esto es importante para aquellas presas muy grandes y especialmente si son de materiales sueltos, porque en ese caso todo el proceso de llenado tiene que ser con un determinado ritmo para permitir que las redes de flujo o de drenaje dentro del cuerpo de la presa se establezcan sin generar problemas. Entonces a veces inclusive de varios años. Bueno, entonces tengo que fijar, sí. ¿Qué era el nivel mínimo de operación? El nivel mínimo de operación es el límite superior del volumen inactivo, o sea, el volumen de agua que yo voy a tener, o el volumen de embalse que yo voy a tener, que no voy a usar, ni lo voy a mover, ni nada. Es un volumen que incluye el volumen muerto y esas alturas que permitían, generar carga sobre el conducto para poder producir la descarga de agua. O sea, nosotros necesitamos esos conductos que les mostré en las primeras presentaciones, en las primeras imágenes hoy, esquemáticos, porque de esos conductos nosotros vamos a tener que por ahí salen los volúmenes de demanda, como caudales, obviamente, pero de ahí vamos a poder cubrir la demanda. Por eso el nivel mínimo ordinario o de operación es perdón,
Acá yo lo estoy mezclando. Ese es el nivel mínimo ordinario, pero acá vamos a empezar con el nivel máximo ordinario. Nimao, que era el nivel donde teníamos la cota del vertedero, o sea, donde el agua no puede exceder, o sea, si bien excede y se va por el vertedero, pero nosotros no aprovechamos esa agua. Era lo que me delimitaba el nivel máximo de operación. Con el nivel mínimo de operación me delimitaban lo que habíamos llamado el prisma de explotación. O sea, dónde se va a mover el embalse durante todo el periodo. Son esas dos líneas rojas que teníamos en el diagrama de funcionamiento del embalse, donde teníamos los niveles del embalse por abajo de la superior y por arriba de la inferior. En este proceso, entonces, lo que nosotros tenemos que es establecer un nivel inicial. Podríamos establecer cualquiera, pero pensamos que vamos a establecer un nivel de operación máximo como el inicial, para tener como una metodología. No es que esté mal tomar otro, pero si nosotros tomamos el inicial como el nivel máximo, vamos a empezar a simular como que el embalse está en pleno funcionamiento. Ese nivel máximo de operación, ¿en qué mes lo tendríamos? ¿Cuándo tenemos los embalses llenos de nuestra región? ¿En enero? ¿En septiembre sería? No. Es en marzo, abril. ¿Se acuerda que tenemos los mayores aportes son generalmente de marzo? Entonces en el mes de abril es cuando tenemos los embalses llenos. Si ustedes prestan atención a las noticias, cuando hay problemas de posibilidad de inundaciones, alerta, en nuestro caso por el embalse de Escava, o cuando en el Cadillal se abren las válvulas de descargador de fondo, esas que son, tienen un efecto, que son unas válvulas de chorro hueco, que son tan bonitas, que inclusive salen en la televisión, en los diarios, es generalmente el mes, a fines de marzo o durante el mes de abril. Entonces nosotros, como veíamos en ese modelo de simulación que empezaba en abril, está bien empezar en abril, lo que pasa es que habría que dejar todos los otros meses de ese año, y de ese año hidrológico me refiero, indicados, aunque sea sin operar. Entonces, con ese volumen, perdón, nivel máximo de operación, ¿qué tengo yo? Yo tengo, con la curva cota-volumen y la cota-área, vamos a tener volúmenes y áreas correspondientes. Yo tengo el nivel máximo de operación, que tiene una determinada cota, y ahí obtengo lo que seguramente en este caso, estos casi 73 o 70 y pico de hectómetros cúbicos, sería acá mi volumen inactivo. Y también podría tener, esto está mal, esto debería ir para arriba, cuál es mi superficie. ¿Por qué nos interesa la superficie? Porque podríamos nosotros tener la necesidad de tomar en cuenta la evaporación en el embalse o la llegada de agua no por el río, sino por una lluvia que cae directamente sobre el embalse. En este caso, nosotros vamos a trabajar sin considerar eso, pero ahí está indicado que de ahí saco el área que tendría para ese instante I. Los subíndices I están indicando el tiempo. Entonces yo estoy empezando en el mes de, ¿quieren empezar en abril? En el mes de abril sería la cota de abril, que es la cota máxima ordinaria. Tengo mi volumen inicial, que es para el mes de abril.
indicado ahí. Y también el área si la necesitara. Ahora yo lo que voy a querer calcular no es el volumen de abril, porque yo lo he fijado como el nivel máximo ordinario o el que se me ocurra, pero eso es lo que nosotros consideramos correcto, así que ustedes lo tienen que empezar de esa manera. Entonces, lo que me importa ya no es el mes de abril, sino el mes siguiente, el mes de mayo. Entonces, nosotros tenemos que el mes de mayo sería el B y más 1. Abril más un mes es mayo. Yo voy a tener que el mes de mayo, voy a tener el volumen que tenía en abril, o sea, el correspondiente al nivel máximo ordinario, más los volúmenes de entrada del mes de abril, menos los volúmenes de salida del mes de abril. ¿Cuáles son los volúmenes de entrada del mes de abril? ¿Cuáles son los volúmenes de entrada del mes de abril? Santiago. Sí, ingeniero, ¿no son los aportes acaso? Bueno, esos son. ¿Serían los volúmenes acumulados de los otros meses de septiembre? No, serían los aportes del mes de abril, porque estamos trabajando con un paso mensual. Entonces nosotros estábamos trabajando en el mes de abril, empezábamos con el volumen, que el que tiene la B es el volumen del embalse, que hemos dicho que iba a ser el nivel máximo ordinario, o sea, el volumen correspondiente al nivel máximo ordinario, más los caudales de aporte del mes de abril, menos los caudales de salida, que son, en nuestro caso, ¿cómo lo hemos venido llamando? A los caudales de salida. Las demandas. Los caudales de demanda del mes de abril. Eso me va a permitir determinar cuál es el volumen que voy a tener en mi embalse en el mes de mayo. O sea, voy a estar acá. Pero nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con nuestro embalse dentro de lo que hemos dado en llamar prisma de explotación, que significa que la cota nunca puede ser superior a la cota del nivel máximo ordinario ni inferior a la cota del nivel mínimo ordinario. Entonces, con este volumen vamos a la curva cota volúmenes y obtenemos la cota del mes I más 1. O sea, primero hemos trabajado con el volumen y hemos obtenido las cotas. Ahora con ese volumen I más 1 obtenemos la cota I más 1. Bueno, perdón que acá hemos salteado esto. Con la cota I más 1 obtenemos el volumen I más 1 y también podemos obtener el área I más 1. Entonces acá llegamos a una zona de decisión. Tenemos que verificar de que ese volumen del I más 1, que sería el volumen de mayo, sea menor que el volumen máximo, porque es una limitación que nos hemos impuesto, que no puede superar. Entonces ahí tenemos dos posibilidades, que sí sea menor y que no sea menor. ¿Por cuál quieren trabajar primero? Que sí sea. ¿Por cuál decisión? ¿Por el sí o por el no? Sí, por el sí. Sí. Porque sea menor, Sí. ingeniero. Porque sea menor, entonces. Si es menor,
sabemos de que estamos cumpliendo con el límite, con la imposición de que sea menor. Entonces ahora deberíamos verificar la siguiente, de que sea el volumen del mes de mayo sea mayor que el volumen mínimo, o el volumen correspondiente al nimio, para verificar de que se esté cumpliendo, digamos, esa imposición de funcionamiento. Si eso ocurre, ya que estamos con el sí, seguimos bajando y llegamos a determinar, perdón, acá, perdón, acá hice macanas. Esperen que acá... ¿Están viendo ustedes qué? ¿En editable o la presentación? La ventana de edición, profe. El editable. No sé por qué se salió. Profe, primero tiene que poner la vista de presentación y después compartir la pantalla. Ahí le va a dejar compartir. Sí, sí, así lo tengo. A ver, ahora compartir. Ahí está. Entonces, acá estábamos en que el volumen es mayor que el volumen mínimo, el volumen del mes I más 1, o sea, mayo, es mayor que el volumen mínimo. Entonces, ¿qué hago? Tomo que ese volumen es el definitivo, tengo una cota del I más 1 ya calculada y un área del I más 1 ya calculado. Entonces, con estos datos, sigo y tomo un paso de tiempo. El I más 1, o sea, mayo, más un delta de T, que es un mes, paso al mes de junio. Y vuelvo, acá está faltando este conector, vuelvo a calcular el volumen final. Y repito todo el procedimiento para calcular el volumen del mes de junio. Eso ha sido el proceso cuando estamos dentro del prisma de explotación, o sea, con cotas menores que la cota del NIMAO y cotas mayores que la cota del NIMIO. Ahora, ¿qué pasa si en la primera verificación, supongamos que ya estamos en junio, no se cumple que el volumen del mes de junio es menor que el volumen máximo? No se cumple. Entonces vengo por este camino lateral y tengo que voy a tener un volumen de superávit, o sea, un volumen de exceso que se va por el vertedero. También podría llamarle volumen de vertedero, que va a ser ese volumen I más 1 que había calculado de junio menos el volumen máximo. Y como siguiente paso, adopto para el volumen del mes de junio el volumen máximo, o sea, el volumen correspondiente al nivel máximo ordinario.
Luego vuelvo a la anterior toma de decisiones, tomo las cotas de las áreas, vuelvo a tomar un nuevo paso de tiempo y voy al mes de julio y vuelvo a calcular el volumen del mes de julio como el volumen del mes de junio más el volumen del mes de el volumen de demanda del mes de julio menos más el volumen de aporte del mes de julio menos el volumen de demanda del mes de julio. Con esto verificamos que ese volumen transitorio del mes de julio es menor que el máximo, sí, y verificamos si es mayor que el mínimo. Bueno, para hacer otro camino, digo que no. El volumen del mes de julio no es mayor que el volumen mínimo. Entonces acá voy a tener un déficit que va a ir a esa curva esa columna, disculpen, que va a ir a esa columna de déficit, ¿sí? Del volumen. Va a ser igual al volumen mínimo menos el volumen ese que he calculado. Que eso va a ser lo que no he podido yo cubrir de esa demanda. Entonces, adopto como el volumen del mes de julio mi volumen mínimo. Y luego, al adoptar ese nuevo volumen mínimo, calculo la cota, el área, tomo un nuevo paso de tiempo de un mes y ya estoy en agosto y repito todo para el mes de agosto. Perdón, un segundito que voy a toser. Bueno, disculpen, me ha dado como alergia. Esta, digamos, curvita celeste que tengo acá a la derecha con estos valores beta, es cuando yo tomo en cuenta también los caudales que dependen del nivel del embalse, básicamente, en principio, más que nada de la superficie que tiene el embalse en ese nivel y también un poco de la altura. ¿Cuáles son estos? Como egresos tengo la evaporación. En embalses grandes y en lugares áridos esta evaporación puede alcanzar valores importantes. Como salida también tengo la infiltración que se produce en el vaso del embalse y a través del cuerpo de la presa, que está por lo menos predeterminada antes de poderla medir. Entonces, eso puede ser en función de la carga, de la altura que tenga de agua el embalse. Entonces, depende de ese nivel. Y como ingreso, decíamos de que cuando nosotros calculamos los caudales que ingresan, ¿no es cierto?, los aportes, tenemos en cuenta la lluvia en la cuenca. Pero cuando tenemos embalses muy grandes, la lluvia sobre el embalse, 100 milímetros, por ejemplo, son aportes bastante importantes que no podemos despreciar. Bueno. Ese es lo que ustedes tienen que realizar, que lo vamos a ver básicamente con el ingeniero Gervasoni en la próxima clase también. Pero eso que ustedes tienen que realizar con este único volumen de demanda para determinar un volumen de embalse, cuando tenemos distintas demandas, primero realizamos para la primera prioridad, que es agua potable, y vamos a generar un volumen de embalse, digamos, secundario o transitorio, para considerar ahí la segunda demanda, que podría ser el riego,
y ir analizando y poder tener después al final una columna de déficit de agua potable, déficit de riego y déficit de industria. Este año vamos a tener básicamente, no sé si si le han puesto datos de industria, pero sí teníamos datos de consumo pecuario, ¿no es cierto? Agua de bebida de animales, que bueno, se comporta de la misma manera que si fuera de industria, en el sentido de que tenemos los datos en función de las cabezas de ganado y tenemos que cumplirlos. Como yo les decía, esto seguramente le tendremos que dar un poco más de prioridad que a riego y obviamente que a industria, en el sentido de que los animales bueno, pueden llegar a morirse y son más delicados que las plantas y obviamente que la industria. Entonces, una vez que nosotros hacemos todo esto y podemos usar el hecho de ir a nuestra expresión de garantía, que era esta. Entonces yo voy a tener que la garantía para J, que puede ser agua potable, es igual a la suma de los volúmenes de las demandas de agua potable menos la suma de los déficits de agua potable sobre las demandas por 100 para tener en porcentaje. Y voy a poder ver si esa garantía para agua potable es cercana a, en el caso que habíamos visto, que era prácticamente el 100%. Si tenemos que seguramente no vamos a tener el mismo valor de garantía por el cual hemos partido. Entonces tenemos que tomar un margen. Si nosotros tenemos que nuestras garantías obtenidas luego del funcionamiento del embalse están en no más de un 5% de las garantías de partida, podemos tomar como que el embalse está adecuadamente diseñado. Más que nada si hemos hecho simulaciones con distintas hipótesis de aporte, como les decía, repitiendo la serie, repitiendo una parte de la serie, repitiéndola en forma inversa y también tomando una serie generada aleatoriamente, no aleatoriamente, sino sintéticamente por alguno de los métodos. En el caso de que tengamos que nuestras garantías son muy grandes o muy pequeñas respecto a esa del punto de partida, estamos viendo de que hay un problema de diseño. En alguna cuestión, posiblemente el análisis de la distribución interanual de los aportes, tenemos alguna diferencia importante que nos produce que el embalse va a trabajar casi siempre lleno, con lo cual o hemos subestimado las demandas o lo hemos sobreestimado al embalse, o va a trabajar con menor garantía, va a estar casi vacío, no va a cumplir con las demandas, o sea, le hemos sobreestimado la cobertura que podíamos dar y también, digamos, sería un problema. En esos casos debería recalcular el volumen necesario de regulación, agrandándolo o minorándolo, y volver a definir esto para hacerlo hasta encontrar el ajuste más cercano, ya para un diseño tipo proyecto de un embalse. Esto que yo les he contado, que en una hora de clase, un poquito menos, a ustedes trabajando, como trabajan en grupo, les puede llevar un día diseñar la planilla y hacer todas las simulaciones que se les ocurran. Hasta la década del 50 eso se hacía con gráficos había que
que abatirlos para que no se nos hagan demasiado grandes, altos, pero eran planillas larguísimas, gráficos porque era muy complicado realizar los cálculos, porque eran prácticamente a mano. Luego en esto se realizaba con computadoras con programación en que salían tiras de datos, de información, como tablas que había que después tratar de interpretarlas, y ahora, digamos, se puede realizar, como le digo, con una planilla de cálculo accesible a todos, o inclusive trabajar con alguno de los programas de simulación de funcionamiento de embalse que nos permiten tener no solo las salidas, sino tener los gráficos que nos permiten verlo gráficamente cómo funciona el embalse y poder realizar todas las adecuaciones rápidamente y poder tener un diseño más óptimo del embalse. Esto es el primer paso. Luego hay que calcular todas las estructuras del dique. Bueno, ese es un tema que escapa a esta materia, que lo van a ver ustedes en hidráulica aplicada 1, por lo menos los principios, y les va a permitir tener los elementos que si les toca trabajar en esta temática, bueno, van a tener la base para empezar a trabajar en esto. Esto que hemos visto para un gran embalse, también lo podemos ver para esos embalses pequeños que hablábamos, que eran las cisternas de un edificio, de un campamento, o de pequeño aprovechamiento agrícola, en las cuales, bueno, todos los elementos que hemos indicado están. Algunos casos pueden ser muy pequeños, porque si nosotros tenemos aportes de aguas limpias, porque lo hemos derivado, hemos desarenado, hemos sacado todos los materiales de suspensión, el volumen muerto no estaría. Si tenemos una derivación de un río con un dique nivelador que nos permite hacer eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que los diques niveladores, al contrario de los diques de embalse, solo tienen digamos, la particularidad de que fijan el nivel. Entonces nos permiten hacer una derivación. Esta es una presa de embalse, está la presa de Escava, acá en el sur. Generalmente todas están ligadas a aprovechamientos hidroeléctricos que pudieran ser desde pequeñas ruedas ahí en un canal a esta presa que tiene su central hidroeléctrica en derivación, o sea, no está al pie de la presa, como sería en el caso del Cadillal, que si bien no está al pie de la presa, está ahí nomás, está muy cercana. Esta la tiene derivada en una central hidroeléctrica que está un poco más abajo, que se llama Batuirana. Bueno, esta es una imagen de distintos tipos de turbinas, una turbina Kaplan o a hélice que es muy indicada para grandes caudales y para pequeños saltos, por ejemplo, como ser en la presa Salto Grande. Y esta es una Pelton que está adecuada para pequeños caudales y grandes saltos. Bueno, esta es la salida de, no me acuerdo si es Itaipú, una presa muy grande. Bueno, esa es la sala donde se ven los generadores. Esta parte de arriba que está sobre la turbina son los generadores que transforman la energía mecánica o energía de movimiento en energía eléctrica. Quisiera escuchar sus dudas, sus pedidos de aclaración. ¿Nadie tiene duda? Me van a hacer creído, me van a hacer pensar que soy muy claro explicando, vamos. Alguna duda deben tener.
Ingeniero, Sí, Álvaro. el diagrama de flujo que mostró recién, Sí. ¿es válido siempre o tiene que cumplirse alguna hipótesis particular? Este diagrama de flujo es válido bajo las hipótesis que hemos fijado nosotros. Una, que el nivel del embalse siempre esté entre el nivel máximo ordinario y el nivel mínimo ordinario. Esa es la principal hipótesis. Lo más sencillo, como una única demanda, ¿sí? Una única demanda que total y trabajar el nivel de funcionamiento del embalse global. Pero es permitir saber con cuánta demanda he cubierto cada uno de los usos. Entonces, es adecuado a lo que nosotros hemos tomado como hipótesis de funcionamiento del embalse. Esto se puede complejizar todo lo que queramos. Nosotros podemos tener, y de hecho tenemos en el país, creo que hay dos nada más. La energía hidroeléctrica es una energía renovable, es una energía que ambientalmente no produce desechos. Su efecto negativo, su impacto ambiental es la ocupación del espacio del vaso, o sea, la inundación que se hace de una zona, y esa variación del curso del río, de los caudales del río. Básicamente, la energía hidroeléctrica está considerada renovable y en el caso de nuestro país, por legislación, digamos, se considera renovable, o sea que no tiene un impacto ambiental negativo, hasta una determinada potencia. Es una decisión un poco extraña que se ha tomado, digamos, políticamente, porque, bueno, a veces hay aprovechamientos con mucha más potencia que no tienen un embalse importante, no tienen derivación, y entonces no tienen un impacto. La limitación por potencia realmente es una limitación que no tiene un sustento científico. La limitación debería venir, en todo caso, por cómo varían los caudales en el río o cuál es el área de ocupación por la inundación que genera el embalse, el lago que generamos. Les decía que la energía hidroeléctrica tiene la característica que es una de las únicas formas que hay de conservar la energía para usarla en el momento necesario, lo mismo que la energía producto de los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Ya sea gas, gasoil, bueno, carbón, que gracias a Dios creo que hay una sola central a carbón en la Argentina, porque digo gracias a Dios porque somos centrales muy contaminantes, producen muchos desechos, mucho dióxido de carbono a la atmósfera. Aparte, la energía hidroeléctrica en algunos casos se puede almacenar y utilizar en otros momentos. La matriz energética de un país, ¿cómo se llama? A cómo se genera la energía en el país, la energía eléctrica, porque hay una matriz energética para la energía eléctrica y una matriz energética global. En la matriz energética global está todo el consumo de fósiles, de combustibles fósiles que hacen los vehículos, en todos los transportes. Pero hablando de la red de generación de energía eléctrica, tenemos que en nuestro país tenemos, si no me acuerdo mal, debe andar entre un 20 y 25% se genera con energía hidroeléctrica. Tenemos un porcentaje también que se genera con energía nuclear. Tenemos 3 centrales, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Y tenemos otro gran porcentaje, que es la mayoría, que se genera con combustibles sólidos, fósiles, perdón, y tenemos valores que creo que todavía no llegan al 10% con generación de energía por energía solar y energía eólica. Dentro de las centrales de energía
hidroeléctrica tenemos dos centrales que son de acumulación y de bombeo. Una está en la provincia de Córdoba, que se llama Cerro Pelado, y es un complejo que tiene un embalse de aguas arriba y un embalse de aguas abajo. El embalse de aguas arriba, turbina, se toma esa energía del sistema y se bombea el agua de nuevo al embalse. Es especialmente importante cuando las centrales nucleares, por ejemplo, tienen una gran